Pues para todos los que nos están escuchando, bienvenidos a este episodio de Justos por la Fe. Mi nombre es Jorge Piña, soy el pastor de la iglesia Jesus Church aquí en Washington, D.C. y estoy con un gran amigo, con un gran hermano, Jackson Montoya, desde Venezuela. Y queremos compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón de la palabra. Y pues simplemente quiero comenzar con esto. Si tú crees que Dios te ama más cuando te portas bien, si tú piensas que tienes que ganarte el cielo o si sientes culpa cada vez que le fallas a Dios, este video es para ti. Así es. Así, así es. Sí, sí, se ha entendido que, o se ha querido ver a través de la religión, sí, a través de la educación que el ser humano ha recibido, que la única manera de poder accesar al cielo es a través de portarse bien, haciendo obras de caridad, incluso presentándose delante de Dios, o mejor dicho, tratando de agradar a Dios a través de su obra, en hacer algo. Sí, yo tengo que hacer algo para poder que Dios, delante de él, poder ser aceptado. Pero cuando nosotros vamos al mundo de Dios, que es su palabra, cuando vamos directamente a la fuente, que es la palabra de Dios, encontramos un mundo completamente diferente a nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos hacen creer, sí, yo tengo que agradar a Dios a través de esto. Si así fuese, entonces muchísimas celebridades y personas ya tuviesen una silla delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice que ya estamos sentados. Entonces ellos ya están sentados ahí porque han hecho muchas obras de caridad, porque han ayudado, porque han servido. Pero delante de Dios no es así y lo conocemos a través de su palabra. Amén. Hoy vamos a romper, hermano. Hoy vamos a romper una de las mentiras Amén. más grandes dentro del cristianismo moderno, porque eso también existe ahora en el cristianismo. Eso no solo existe en la religión del Islam, en los budistas, en todo ese tipo de religiones que hay allá afuera que dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienen toda una lista de cosas que tú tienes que hacer, cómo portarte, qué comer, qué no comer, qué vestir, qué no vestir. La lista es tan grande que, no, hombre, a mí hasta dolor de cabeza me da. Es Pero la así. Biblia dice algo que es totalmente diferente, como tú lo dices, hermano. La Biblia dice que somos justos por la fe, Así ¿verdad? es. Así es. Justos por la fe. Así ¿Qué es. significa, hermano, ser justo por la fe? Sí. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, que el justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo el justo por la fe vivirá? Romanos 1:17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos que Dios como que guardó, no como, Dios guardó su justicia dentro del Evangelio y se va a revelar única y exclusivamente por la fe para que el justo por la fe viva. La Biblia dice que la única manera en la cual los seres humanos podemos agradar a Dios es a través de la fe. Pero ¿cómo agradamos a Dios a través de la fe? Por oír su palabra. Cuando hemos oído su palabra y creemos en la palabra de Dios, entonces viene la fe a nosotros, porque sí, nosotros naturalmente tenemos una fe, fe en querer montar un negocio, fe en querer muchísimas cosas, pero la fe en el mundo de Dios es completamente diferente, porque en el mundo de Dios yo tengo que creer sin ver. Entonces, ¿cómo nos hacemos justos delante de Dios? Nosotros vemos en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, que dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham? Abraham creyó en que él iba a ser padre de multitud de naciones y que por medio de su descendencia iban a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pudo ver eso. Él pudo creer eso sin verlo. Dios le hace sacarlo para que él pueda ver una multitud de estrellas y le dice, si tú puedes contar estas estrellas, así será tu descendencia. Entonces,
vemos que la única manera delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios, ser justos con Él es creer en la obra que Él hizo. Solo creer la obra que Él hizo. La Biblia también enseña, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, puede haber como una especie de confusión, pero si no es por obras para que nadie se gloríe, pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, ¿a qué obras se está refiriendo Dios? Parece ser como una especie de confusión. ¿Cuáles obras tengo que hacer para yo poder ser contado delante de Dios como justo? Primero, para nosotros saber cómo ser justo, necesitamos oír la palabra, porque la fe viene por oírla. Al oír la palabra, entonces nace la fe en nuestro corazón y podemos vislumbrar la obra de Dios. Entonces, a través de esto, vamos a ir conociendo un poquito más cómo ser justos por la fe. Amén, amén. Sí, pues, ¿qué significa realmente ser justos por la fe? Significa que somos aceptados por nuestras obras, bien claro, sino somos declarados justos, dice la palabra, por creer en lo que Jesucristo hizo ya en la cruz, ¿verdad? No es que Dios finge que no pecamos, no para nada. No es que Dios, él cierra sus ojos a nuestro pecado, no. Él no está haciendo eso, sino lo que está sucediendo es que somos justos porque Dios ya pagó, Jesucristo ya pagó esa deuda completa. En el libro de Romanos, como tú lo dices, en Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Así No es. dice el justo por ayunar, vivirá, no, no dice el justo por portarse bien, no dice el justo por ir a la iglesia, no dice el justo por darle de comer a los pobres, dice el justo por la fe vivirá. La fe en quién, en quién estamos poniendo nuestra fe está puesta en Cristo. Y la religión te va a decir una cosa, pero el evangelio dice otra, hermano. La religión dice, haz más, haz esto, haz lo otro, haz aquello, mientras más hagas, Dios te ama más, pero el evangelio dice que Dios te amó ya, que Dios te amó primero y que ahora por ese amor que ya ha sido manifestado en la cruz, ahora vives desde esa identidad que tú tienes en Cristo. Y la religión produce culpa, pero la gracia produce transformación. Cuando tú entiendes la fe de una manera correcta, como de una manera bíblica, no obedeces para ser aceptado. No obedeces para que digas, oh, ya Dios me ama más, o ahora sí Dios me acepta. No, obedeces porque ya fuiste aceptado por ese sacrificio que Dios hizo en la cruz. Y eso cambia todo. Eso es un cambio de mentalidad radical, porque a los religiosos no les gusta eso. ¿Por qué? Porque quieren tener control sobre ti, quieren asegurarte que hagas ciertas cosas, pero nuestra fe, como tú dices, no es por obras para que nadie se gloríe. Por obras nadie se salva, ni uno. Nadie, nadie se salva por obras. Así es. Sí, pastor, es interesante destacar algo, ¿verdad? Eso en el corazón de los seres humanos está. De hecho, en el corazón de los discípulos que acompañaban a nuestro Señor Jesucristo, también estaba ese corazón en querer hacer algo para heredar el reino. Lo vemos en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 28 y 29, que dice, entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto está en el corazón de los discípulos y está en el corazón de los seres humanos. ¿Por qué ese corazón está en los discípulos y por qué ese corazón está en los seres humanos? Tenemos que recordar que todavía el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos para que ellos entendieran todas las cosas. Jesús carga tras sus espaldas todos nuestros pecados, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en el corazón de los discípulos está el querer hacer algo, el querer ganarse el cielo a través de practicar obras, como tú decías. El ayunar. Yo tengo que diezmar para ser justo. Yo tengo que santificarme para ser justo.
Pero la Biblia no enseña así, pero ya Dios conoce nuestro corazón. Entonces los discípulos le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús en el versículo 29, Él les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces aquí nosotros podemos ver algo maravilloso. La obra no es nuestra. En Juan 6:29 dice que la obra es de Dios. No es nuestra obra. Esta es la obra de Dios. No es del que quiere o del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Yo quiero esmerarme para ganar el cielo. Yo quiero esmerarme para ser justo delante de Dios, pero no depende de mí, no depende de lo que yo haga. Si así fuera, entonces muchísimas personas entonces ya estuviesen el cielo ganado, pero delante de Dios a través de ver su palabra podemos ver muy claramente que la obra primeramente es de Dios, no es nuestra obra. Y después nuestro Señor dice que creáis en el que Él ha enviado. La pregunta es muy sencilla. ¿Para qué Dios envió a Jesucristo? ¿Cuál era el propósito central de que Dios enviara a Cristo a la tierra? El propósito central, dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga de nuestros pecados que la Muerte. paga del pecado es la muerte. ¿Y qué Sí, va a dar Dios? Dios va a dar a todos aquellos que creen a la obra de Dios, no a nuestra obra, la vida eterna. Entonces la regalo. persona para ser justo, ¿qué tiene que hacer una persona? Yo tengo que ayunar. Yo tengo que diezmar. Yo tengo que santificarse. No, porque no es una obra mía. Es la obra de Dios que cuando por la fe se ha revelado, entonces podemos ver a Jesucristo en nosotros. Para esto Dios no dio a Jesucristo, para que Emmanuel sea una realidad. Porque ¿qué es el pecado delante de Dios? ¿Cuál es el pecado que Dios ve? El pecado es la separación. El hombre quedó completamente separado de Dios y ahora necesita volver. Pero el hombre quedó inválido. El hombre quedó inválido para llegar a Dios y no puede. Trata de esforzarse, pero no puede. Una muestra de eso podemos ver al paralítico de Betesda. El paralítico de Claro. Betesda es sombra de la humanidad en general, pero él no puede llegar a las aguas. Las aguas tienen que venir al paralítico. Nosotros no podemos ir. Solo los que se esfuerzan. Hay muchos que se están esforzando para llegar a las aguas y se encuentran con un ángel. Ese ángel, dice el apóstol Pablo, que aun si algún ángel o alguien nos predica otro evangelio diferente, sea anatema. Todos los que se están acercando por sus obras, o sea, a través del esfuerzo de la ley, a través del esfuerzo de la obra, están siendo malditos, siguen en esa condición. Pero si el agua se acerca a nuestras vidas, si nosotros podemos recibir el agua, ¿qué es lo que dijo Juan? ¿Qué es lo que dijo el apóstol Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron. ¿Qué debemos recibir nosotros? ¿El hacer algo o el oír la palabra y creerla? Esta obra le pertenece a Dios. Es cuando por la fe hemos oído, era necesario que alguien pagara por mí. Necesitábamos el rescate, pastor. Necesitábamos el Amén. rescate. Y tú mencionaste un gran ejemplo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Abraham. La Biblia usa a Abraham como un gran ejemplo y nos dice en Romanos 4, ¿verdad? Dice que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado, ¿por qué? Que diga, por justicia. Así es. Él creyó, él creyó a Dios, eso le fue contado por justicia. Abraham no fue justificado por la ley, ni siquiera todavía estaba pues realmente en existencia, por decirlo así, pero fue justificado porque creó, por creerle a Dios. Eso Sí, fue lo que lo justificó, eso fue lo que lo hizo justo por esa fe, ¿verdad? Y así eso es. significa, eso es algo súper poderoso porque la fe siempre fue el plan de Dios. Jesús no es un plan B, no es de que, como no pudiste cumplir con la ley y los mandamientos, entonces ahora tenemos que poner el plan B y Jesús tuvo que venir a morir en la cruz. No, esto
quiere decir que desde un principio era todo fe en Él. Así es como somos justificados. Y la gente se pregunta, bueno, entonces las obras, ¿qué? ¿No importan? Ya soy justo por la fe, entonces ya puedo ir y matar y hacer lo que yo quiera. Si soy salvo por fe, entonces ya puedo vivir como a mí se me antoje. ¿Cuál es la respuesta? No, pues claro que no, pero tampoco obedecemos para ser salvos. Eso es algo que es importante recalcar y marcar y informarle a la gente que las obras no son la raíz, no es lo que nos hace salvos, sino es el fruto, ¿verdad? La fe genuina produce esa vida transformada. La fe genuina en Cristo es lo que produce esa transformación, ese cambio. Um, por ejemplo, a mí, antes de entregar mi vida a Cristo, de poner mi fe en Él, yo traficaba drogas, yo hacía esas cosas, pero Dios me cambió y puse mi fe en Cristo y ahí fue donde estuvo esa transformación y eso fue la consecuencia, eso fue el resultado, por decirlo así, de esa transformación que sucedió porque yo puse mi fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tú comentas acerca de eso, hermano? Como lo que estás diciendo, ¿verdad? En Juan 6, del 28 al 29, donde tú mencionabas que esto es lo que Dios dijo que quería que hicieran, que creyeran en Él, creyeran en aquel a quien le envió. Y respondió Jesús a los discípulos, ¿verdad? Entonces era poner esa fe, creer en Él, y de ahí esa transformación sucedió y esas obras suceden ya después como el fruto de esa transformación, como dice que en Gálatas, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas ya son los frutos que uno da por esa fe que uno tiene en Jesucristo. Sí, pastor. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham? La palabra de Dios. También podemos ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, ¿sí? En Génesis capítulo 6, versículo número 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. Dice la Biblia que no era perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. ¿Cómo Noé se hizo justo? ¿Cómo de repente Noé delante de Dios se hace justo? La única manera para ser justo es lo que le pasó a Abraham. Abraham creyó a la promesa, a la palabra de Dios. De esa manera nosotros hoy en día también podemos ser llamados como Noé, varón justo, perfecto delante de Dios, no en nuestra carne, sino en nuestro espíritu. Delante de Amén. Dios, Él nos ha perfeccionado a nosotros. Pero ¿por qué Noé, el varón justo, se hizo perfecto? Noé creyó la palabra. En Génesis, ahí mismo, en el capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho a hombre en la tierra y le dioló en su corazón. Y dijo, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién es el que halla la gracia? El que haya la gracia es el que cree lo que Dios ha hecho, el que cree lo que Dios ha dicho. Noé creyó, yo soy malo, yo realmente, porque dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios, Noé se vio en esa palabra. La Biblia dice, el que no se halló inscrito en el libro fue lanzado en el lago de fuego. Noé pudo verse en el libro y delante de Dios pudo creer, pudo hallar la gracia. ¿Quién es el que halla la gracia? El que puede verse en el libro. Como decíamos en Juan capítulo 6, verso 29, nuestro Señor Jesucristo les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Cuando nosotros vemos en el libro de Hebreos, capítulo 1, vamos a encontrar que hoy en día nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña, vamos a buscar Hebreos 1, capítulo 3, dice así: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, perdón, Hebreos 1 al 3 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hoy nosotros podemos ver que Dios nos habla por medio de su Hijo. Hoy tenemos la palabra más perfecta, la palabra profética más perfecta, que es la Biblia, la palabra de Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que Dios, que Jesús se hizo, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo se entregó a sí mismo, ¿para qué? Para cargar el pecado de toda la humanidad. Todo el pecado de toda la humanidad fue cargado tras las espaldas de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros, viendo el Cordero, viendo a Jesucristo, pudiésemos hallar esa voluntad. Y hallando la voluntad de Dios, nosotros seamos contados como Abraham, por la fe de Abraham, seamos contados como Noé, justos delante de Dios, por creer, por ver. Esta es la voluntad de Dios. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Esta es la voluntad de Dios, que podamos verle de esta manera, así como Noé creyó: la tierra va a ser destruida, la maldad de todos los hombres ha subido al corazón de Dios. Yo debo creer eso. Si yo no creo eso, entonces Dios va a raer toda la tierra. Hoy en día también vemos muchísimas cosas que por la palabra ya están escritas. De esa manera nosotros, creyendo a la palabra de Dios, la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si yo recibo la palabra, entonces la he creído en mi corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia. El que ha creído la palabra en el corazón delante de Dios es justo. Hoy muchas personas dicen: no, pero no hay justo ni aun uno. Así dice la Biblia. Pero la Biblia dice que Abraham era justo, que no era justo. Y muchos fueron justificados, como Rahab la ramera también. Entre muchos que así, pastor, como tú decías: yo era narcotraficante, yo hacía esto, yo hacía lo otro. La Biblia dice que de lo más vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo necio de este mundo. Entonces, no somos justos, como hablábamos en el principio, por portarnos bien. No fue porque nosotros éramos muy nice. Porque hicimos algo. Amén. No, fue por la gracia de Dios. Fue por la misericordia de Dios, por recibir su palabra en nuestro corazón. El justo por la fe vivirá. Amén. Tantos ejemplos, hermano, que la Biblia tiene de eso. La verdad que no, en mi opinión, no hay debate ahí. El otro que se me viene a la mente es cuando Moisés levantó la serpiente de bronce, ¿verdad? Y todo lo que veían la serpiente, ¿verdad? Que ponían su fe en el Mesías, eran liberados de la muerte que la serpiente estaba trayendo. El otro ejemplo que se me viene a la mente es el ladrón, ¿verdad? Que fue crucificado en la cruz al lado de Jesús, ¿verdad? Ese ladrón en la cruz recibió salvación sin ningún mérito, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Jesucristo? Acuérdate de mí, vengas en tu reino.
¿Y qué le contestó él? Oh, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Qué obras pudo haber hecho ese hombre? Ni siquiera se pudo bautizar. Entonces, ese hombre, por medio de la fe, por medio de creer en Jesucristo, él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías. Eso fue lo que le dio la salvación. Eso fue lo que lo hizo justo, lo justificó de todos sus pecados. Un gran ladrón, le dijo Jesucristo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no tuvo tiempo para hacer obras, él no tuvo tiempo para nada más que para poner su fe en Cristo, y que vemos que eso fue suficiente. Era Jesucristo más nada. No era Jesucristo más Jesucristo más obras, Jesucristo más ofrendas, Jesucristo más no, es Jesucristo más nada más. Y eso lo le dio la justicia y le dio la salvación. Así Y es. también, pues, Efesios 2, hablaste de él, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9, donde dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y Jesús ya pasó ese examen, ¿verdad? Él fue el que vivió justo, él fue el que vivió perfecto, y, nosotros entramos al reino por medio de lo que él hizo, por medio de su resultado, no por medio de nuestras obras, no por medio de lo que hacemos, sino por medio de lo que Jesucristo ya hizo. Ya la deuda fue pagada. En Colosenses 2:14 habla de eso, ¿verdad? Donde fue anulado el acta de los decretos, clavándolos en la cruz. En la cruz ya fueron clavados todos nuestros pecados, en la cruz ya fue clavado todas nuestras manchas, y por medio de la fe, la Biblia dice que todos nuestros pecados han sido lavados y son más brillosos, más limpios, más puros que la nieve, ¿verdad? Y la deuda fue pagada en la cruz. Y ahí fue donde fue completamente anulada. Y somos justificados pues por la fe, y por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. Y pues tantos ejemplos, ¿verdad? También en Tito 3:5 dice, no con obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Eso es tantas ejemplos que vemos en la Biblia, donde tenemos un abogado, Jesucristo, que fue el que abogó por nosotros para que nuestros pecados fueran limpiados. Pastor, es muy interesante. El sacerdote cuando debía entrar al lugar santísimo, él debía lavarse las manos y lavarse los pies para Sí. poder entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Jesucristo toma agua y le lava los pies a los discípulos. Pedro dijo, lávame todo si es posible, ¿sí? Sí, El agua tiene que acercarse a nosotros. Si el agua no se acerca a nuestras vidas, nosotros no podemos accesar al lugar santísimo, o sea, estar con Dios. Entonces, así como tú mencionaste, ¿verdad? Que me viene a memoria en el momento en que todo el pueblo de Israel que salió a la tierra de Canaán, ellos fueron picados por serpiente. Esa serpiente es sombra de la serpiente de Génesis capítulo número 3. Esa serpiente mordió al hombre, pero algo que he entendido por la gracia de Dios y que me llena el corazón y me da muchísima alegría es que en nuestro mundo, en el mundo humano, nosotros siempre tenemos el problema y después buscamos la solución. Ese es en nuestro sí, mundo. En el mundo humano, tengo un problema, Dios, ayúdame, o cuál es la solución, yo tengo que bregar por una solución. Pero en el mundo de Dios no es así. Dios primero hace la solución y después viene el problema. ¿Dónde vemos eso? Génesis capítulo 3, la serpiente va y engaña al hombre diciéndole que tiene que ser como Dios. ¿Acaso el hombre no era como Dios?
Génesis 1:27 dice que Dios hizo al hombre a Esta imagen imagen. de Dios. Sí, Ya el hombre tenía la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen claro. de Dios? Santo, justo y perfecto, porque esto es lo que es nuestro Señor. Es justo, santo y perfecto. Pero Satanás hizo creer al hombre que no era completo, que le faltaba algo para alcanzar sabiduría. Cuando en Génesis capítulo 2 vemos que Dios se acerca para ver qué nombre le va a colocar a los animales. Esto es muy Así profundo y es. muy lindo. Esa sabiduría, ¿de dónde venía? Esa sabiduría era de De Dios, que él. ya la tenía el Amén. hombre. Y en Génesis capítulo 1 nosotros vemos cómo Dios había preparado la solución para Génesis capítulo 3. Génesis 1:3 dice, y Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Esa luz es la luz que alumbra a todo hombre que viene a esta tierra y esa luz es Jesucristo. Génesis capítulo 3, versículo 9, Dios le dice al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios sabe dónde está, pero nosotros necesitamos saber dónde estamos. O estamos en el reino de las tinieblas o con Satanás, o estamos con Dios o en el reino de la luz. Y la única manera de pasar de un lado al otro es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, saber la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo y creer en esa obra para Amén. presentarnos delante de Dios con esa obra. Esto fue lo que hizo Abel. Gloria a Abel Dios. trae, es un cordero. Abel no tuvo que trabajar. Abel vio, este corderito se ve muy lindo, muy perfecto, este es el mejor, y presentó a Jesucristo. Caín presenta lo mejor de los frutos de la tierra. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra y en nosotros está el querer hacer algo para agradar a Dios con lo mejor que salga de nosotros. Pero Dios dice que él rechazó la obra de Caín. Entonces, vemos que esa serpiente de Génesis capítulo 3, ese veneno, Dios solucionó para ese veneno. Dios trabajó para que el hombre ahora esté en la luz a través de la fe puesta en Jesucristo, que por la fe recibimos el perdón del pecado, como tú mencionaste en Colosenses capítulo 2, versículo 12 al 14 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿Dónde está el poder de Dios? Romanos 1:16, que es el verso en el verso que nosotros iniciamos, Romanos 1:17, en el verso 16 dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces en el Amén. 13 dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, oh Dios, vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos fue contraria, quitándola de en medio de la cruz. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo fue pagado el pecado eternamente. Fue pagado el pecado eternamente porque dice la Escritura que Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces somos libres realmente por la obra de Dios, no por nosotros. De esa manera, por la fe, somos contados justos delante de Dios. Esta obra es maravillosa porque esta obra ahora nos hace a nosotros vivir en la libertad de lo que Dios ya hizo. Dice que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Esta es una obra que Dios ha hecho para que muchos puedan conocer la libertad a través de la palabra de Dios, de cómo hombres que no tenían ninguna condición, hombres malos, viles, perversos, mentirosos, hombres y mujeres con una condición que no tienen la cualidad para presentarse delante de Dios, Dios preparó una obra para que los más viles, los más necios, los don nadie pudiesen recibir esta gracia. Para todos, dice que Dios preparó una salvación para todos y para que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando el hombre Amén. puede conocer su corazón, mi corazón malo, mi corazón perverso y engañoso más que todas las cosas. Dios no quiere que confiemos en nosotros. La manera de hacernos justos es oyendo la palabra de Dios. Y por medio de oír nace la fe, baja al corazón
y esa palabra gesta para dar el fruto de la vida. Proverbios 11:13 dice que el fruto del justo es árbol de vida, y ese árbol de vida es Cristo en nosotros, que ya no vivimos nosotros, ya nosotros murimos hace más de 2000 años. Eso, pastor, muy Amén, maravilloso. gloria a Dios. Pues quiero compartir también unos versículos para todos los que nos están escuchando y viendo, que esos los puedes, te motivo a que agarres un marcador y los marques en tu Biblia, que son versículos fundamentales que muestran que eres justo por la fe. Romanos 3:21 habla de eso, más ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y continúa y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. También en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Gálatas 2:21, porque si la justicia fuera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Este versículo es poderoso. Si fuéramos justificados por la ley, entonces ¿para qué murió Jesucristo? No necesitamos a Jesucristo. Entonces, eso destruye ahí todo el legalismo, mata todo el legalismo, toda esa religiosidad que te dice que tienes que hacer obras para ser salvo. ¡Pum! La destruye ahí. Romanos 3:20, porque las obras de la ley, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y Hechos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esa ofrenda fue el Cordero perfecto, Jesucristo. Así es. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Así es. Y por último, comparto esto y te paso a ti para que des tus últimos comentarios. Romanos 4:25, más el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:6, así también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y por último, Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así que el justo por la fe vivirá. Amén. Qué bendición, pastor. Así es. Exactamente. Ese texto que citabas de Romanos capítulo 4, verso 5, 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El 5, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ciertamente, Dios nos ha preparado a nosotros una obra maravillosa, una obra que dice que el hombre no alcanza a entenderla, ¿sí? En su totalidad, ¿sí? Que Dios ha colocado eternidad en el corazón de los hombres sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho. Pero esta obra no la podemos entender con nuestro raciocinio, con nuestra lógica, sino es por la fe que podemos entender y Dios a través de su gracia en la medida vamos a ir creciendo. De hecho, la misma Biblia dice para una promesa para los que están viendo, dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese día perfecto ya está próximamente en venir para los justos,
para los que han recibido la palabra en su corazón y Dios ahora Amén. les llama hijos. Entonces, el 5 más al que no obra. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Jesús le dijo, y esta es la obra que creáis en el que Él ha enviado. Dios Amén. envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si creemos en Jesucristo, creemos que Jesús perdonó perfectamente todos nuestros pecados, que terminó realmente esa obra y dijo en la cruz del Calvario, consumado es. He pagado en la totalidad toda la deuda. Por eso, si yo trabajo, si yo me esmero, yo tengo que recibir entonces un pago. Entonces, para aquellos que no reciban la gracia, entonces hay que darle un pago. Y el pago por el pecado es la muerte. Estos no verán la vida eterna, quedarían en la condición de Génesis capítulo 3:9. ¿Dónde estás? Descubrirán que están en tinieblas, que vivieron en tinieblas, siguieron siempre su pensamiento, vivieron en pos de su pensamiento, en su creencia, en pos de su carne, y descubrirán, despertarán para muerte, para tinieblas. Pero los que hemos creído dice que somos como Él. Vivimos en la luz, despertaremos para la vida, para la luz, a la imagen y la semejanza que siempre fui. Entonces, verdaderamente es muy maravilloso, pastor, este tema apasionante, muy precioso. Salmos 1:5 dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dios solo tiene Amén. una congregación que por la cual va a venir y es por los justos. Los hijos de Dios son contados justos porque Él es justo. Como Él es, así somos nosotros, dice Primera de Juan 4:17. Muy apasionante este tema, pastor. Hemos sido justificados por la fe, somos justos por la fe. Caín y Abel, sombra de la humanidad, así como este ladrón, estos dos ladrones que estaban en medio de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, este hombre que recibe la palabra, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él creyó. Si Jesús dice que hoy Amén. mismo estarás conmigo en el paraíso, si usted recibe la palabra, hoy mismo nuestros Amén. ojos son abiertos. Él creyó esa palabra porque la palabra es Dios. Si nosotros recibimos la palabra es Dios. Y si la semilla de Dios cae en la tierra, esa tierra produce ahora un árbol de vida, que es Jesucristo, que es nuestro Señor. Amén. Amén. Así que si tú estás escuchando esto en este día y ya estás cansado de tratar de ser suficiente para Dios, escucha bien esto. Jesús ya fue suficiente por ti. Jesús ya pagó por tus pecados en la cruz. Jesús ya hizo la obra. Lo único que tú tienes que hacer es recibirle, creer en él, fe, recibir, escuchar en fe, poner tu fe en Cristo. No es por tu pasado, no es por tus errores, no es por tu esfuerzo, es por la fe en Cristo Jesús. Así que ora conmigo ahí donde estás, donde quiera que estés, ora conmigo esta oración. Cierra tus ojos, levanta tus manos y ora conmigo. Señor Jesús, dejo de confiar en mis obras. Pongo mi fe en ti. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna, vida nueva. Hoy recibo tu justicia por fe. En el nombre de Jesucristo, oro estas cosas. Amén. Amén. Si esta verdad te liberó, compártela con alguien más y para que otra gente escuche este mensaje, porque hermanos, queremos decirles esto, hay demasiada gente viviendo bajo culpa religiosa y este mensaje de la fe necesita ser transmitido. Así que te pedimos que te suscribas al canal para que recibas y aprendas más verdades bíblicas de la gracia, de la verdad. Así que nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.